En esta ocasión vamos a estudiar las alteraciones de la memoria, que es una patología que frecuentemente se enfrenta el médico, ¿sí? Hay que observar que la memoria puede ser muy vulnerable a una gran variedad de patologías. Entre esas patologías, pues de las más frecuentes que tenemos son las enfermedades neurodegenerativas, como sería el Alzheimer o la demencia de cuerpos de Lewy difusos o la frontotemporal, que es la de PIC. También se puede observar en enfermedades vasculares cerebrales, en un ictus hemorrágico o un ictus isquémico, así como también en lesiones neoplásicas, los tumores, o secundaria a un traumatismo craneoencefálico, el paciente puede cursar con alteraciones de la memoria. Lo vemos también en pacientes que sufren falta de oxigenación cerebral, que sería la hipoxia, y muchas veces también asociado a lo que sería a la cirugía cardíaca se pueden presentar estas manifestaciones. También se puede ver como efecto colateral de medicamentos. Hay medicamentos que pudieran provocar alteraciones de la memoria de los pacientes, así como también problemas carenciales de una malnutrición, de deficiencias de vitaminas, como sea del complejo B, y también se llega a asociar con problemas psiquiátricos, los más frecuentes que serían depresión y ansiedad. Son pacientes que también llegan a presentar trastornos de la memoria. También se llega a ver en trastornos de déficit de atención. Estos niños que tienen trastornos de déficit de atención van a tener alteraciones de su memoria. Entonces decíamos que esas alteraciones de la memoria son frecuentemente estas patologías vistas por el médico general o el intermédico de medicina interna. El mismo cirujano también se puede presentar este problema, y no se diga el neurólogo y el psiquiatra, así como también el neurocirujano. Hay que tener presente que las alteraciones de la memoria en estos pacientes, en donde hay la pérdida de lo que es la memoria, estos pacientes presentan alteraciones que son muy incapacitantes. Entonces sufre en gran medida el paciente, así como también sus familiares. Entonces estas alteraciones de la memoria en el paciente alteran lo que serían sus actividades diarias normales, así como también las relaciones sociales, y también afecta profundamente a sus familiares, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que padecen la enfermedad neurodegenerativa. La causa más frecuente de demencia en países occidentales sería el Alzheimer, en donde provoca una gran depresión también de los familiares, que requieren también un apoyo neuropsicológico. Si hablamos un poco de lo que serían las características de la memoria para ya hablar de sus alteraciones, vemos que existen los conceptos de corto y largo plazo, ¿sí? Es decir, que muchas veces lo que denominamos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que queda ya consolidada esta memoria. Estos conceptos de la memoria a corto y largo plazo, lo que han dado paso a una clasificación de la memoria por sistemas. Entonces podemos ir dividiendo a la memoria en varios sistemas, ¿sí? Definiéndose a la memoria como una colección de capacidades mentales. Entonces el sujeto va coleccionando capacidades mentales, y que estas capacidades mentales van a depender de varios sistemas. Estos sistemas de relevancia clínica son fundamentalmente 4 sistemas. Sería el sistema de la memoria episódica o autobiográfica del individuo, la memoria semántica, que es todo nuestro acervo de conceptos que tenemos, la memoria para los procedimientos, la memoria de procedimiento o procedimental, y la memoria que utilizamos en este momento, como sería la memoria de trabajo. Entonces, estos son los 4 sistemas en los cuales podríamos ir clasificando la memoria,
que ya veremos que muchos de estos son tanto de corto como de largo plazo. Vamos a observar que la memoria es la manera como el cerebro, ¿sí?, va a procesar la información. Entonces procesa la información que va teniendo del medio ambiente, y que esta información la va a tener disponible para su uso, ¿sí?, en un momento posterior. Entonces nosotros vamos guardando gran cantidad de estas capacidades mentales, que estos recuerdos o conceptos, como sería la memoria semántica, o también vamos guardando lo que serían la coordinación de los movimientos para tocar un instrumento, la procedimental, o bien toda la concentración que ponemos para ir guardando estos conceptos, este proceso de información, y utilizarlo posteriormente. Vamos a observar que para que la memoria funcione adecuadamente, ¿sí?, estos sistemas, estos 4 sistemas: episódico, semántico, procedimental y de trabajo, ¿sí?, estos sistemas se asocian en la forma en que se van a adquirir estos conocimientos o estos conceptos. Va a ser en forma explícita, si es consciente. Si es consciente, como yo voy adquiriendo estos conceptos, esta información, decimos que es una información de tipo explícito, donde requiere totalmente la conciencia del individuo, y que generalmente esta asociación explícita se puede ir recordando en forma declarativa, es decir, también en forma consciente. Entonces, en forma consciente, la adquisición y el recordar esa información, si es consciente, va a ser explícita y declarativa esta información. Sin embargo, también podemos observar que yo puedo ir adquiriendo información y que se expresan por un cambio en el comportamiento. Este tipo de información que se manifiesta por un cambio del comportamiento y que se adquiere, podríamos decir, entre comillas, casi en forma inconsciente, sería en forma implícita. Entonces, si se manifiesta por un cambio de comportamiento y se adquiere casi inconscientemente, va a ser implícita, y que se va a recordar en forma inconsciente. Entonces, si se recuerda en forma inconsciente esta información, se dice que es no declarativa. Entonces, podremos decir que, de acuerdo a la forma como se van a adquirir esta información, puede ser en forma explícita, que es totalmente consciente, o bien en forma inconsciente, implícita, que se manifiesta por un cambio en la conducta o en el comportamiento. Y la forma como se pueden recordar, si es consciente, se denomina que es declarativa, y si es inconsciente, se dice que es no declarativa. Entonces ya veremos que estos 4 sistemas, ¿sí?, muchos de ellos son explícitos y declarativos, y algunos son implícitos y no declarativos. De esa forma podremos ir pasando, viendo, ya analizar cada uno de estos sistemas. Vamos a iniciar con el sistema de memoria episódica. Entonces, tengo mi sistema de memoria episódica. ¿Qué características tiene este sistema de memoria episódica? Tiene la característica que, por la forma en que se adquiere la información, como es totalmente consciente, se dice que es explícita, y la forma como se recuerda también es en forma consciente, por lo tanto va a ser declarativa este sistema de memoria episódica. ¿Qué abarca este sistema de memoria episódica? Bien, esta lo que va a hacer es que recuerda, ¿sí?, recuerda la información de nuestras experiencias personales. Era lo que decíamos, es decir, que es autobiográfica. Entonces, autobiográfica, ¿sí?, de nuestro propio contexto, de lo que estamos viviendo, ¿sí?, de diario,
y que vamos almacenando esta información en nuestro propio, ¿sí?, contexto, ¿sí? Un ejemplo sería como recordar, ¿sí?, una corta historia, ¿sí?, recordar una corta historia. Otro ejemplo podría decir recordar que cené la noche anterior. O bien, en forma ya sería a largo plazo, sería que hice en mi cumpleaños anterior, ¿sí? Si corrió hace un año, en mi cumpleaños anterior, ¿qué hice? Entonces, vemos que esta memoria puede ser tanto de corto como de largo plazo. Tiene la característica de que estas experiencias personales tienen un carácter temporal, es decir, podemos ir recordando en qué momento se tuvieron estas experiencias, como sería qué hice hace un año en mi cumpleaños, así como también las localizamos, ¿sí?, las vamos localizando en el pasado. Entonces las localizamos en el pasado, es decir, puede ser ayer o puede ser hace 2 años, es decir, decíamos que puede ser a corto o largo plazo. Y también, aparte de tener una información temporal, tienen una información espacial, y entonces podemos ir recordando el lugar, pero también podemos ir recordando color, forma de todos esos hechos o de esas historias que estamos recordando. Y también tienen muchos de ellos un aspecto emocional. Entonces podemos ir también recordando estas experiencias personales autobiográficas, y también pueden tener una carga emocional, como podría ser esas experiencias vívidas. Si bien definida, ¿sí?, esta memoria episódica, cuando el paciente tiene trastornos de esta memoria episódica, es lo que denominamos la amnesia. Es decir, el paciente, ¿sí?, no recuerda, que sería la amnesia. Y vamos a observar que esta amnesia puede ser: el sujeto no recuerda los hechos recién ocurridos, entonces sería los hechos recién ocurridos después del evento, por ejemplo un traumatismo craneoencefálico. Los que ocurrieron antes sería la, ¿sí?, retrógrada. No recuerda el paciente qué sucedió antes del traumatismo, sería la amnesia retrógrada. O bien no recuerda los hechos que sucedieron después del evento. En este caso estamos dando el ejemplo de un traumatismo craneoencefálico, sería la anterógrada. Entonces los eventos, ¿sí?, recientes previo al evento sería la amnesia retrógrada, y que no recuerde los eventos posteriores al evento sería la amnesia anterógrada. ¿Qué estructuras anatómicas son las que se ha visto que están involucradas en este proceso para recordar experiencias personales, autobiográficas en nuestro contexto? Vamos a observar que mucho influye lo que sería el circuito de Papez, ¿sí?, descrito en 1937 por este neurofisiólogo, ¿sí?, Papez, que son estructuras que se encuentran hacia la cara medial de los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué estructuras están involucradas en el sistema de memoria? Si hacemos un corte medio sagital, tendríamos aquí el cuerpo calloso, con su pico, rostrum, rodilla, el tronco y el esplenio, y veríamos la cara medial del frontal, del parietal, occipital, y la cara inferolateral del lóbulo temporal. Entonces, este circuito de Papez sabemos que está constituido por el lóbulo límbico, que sería por el giro del cíngulo, que está por arriba del cuerpo calloso, que posteriormente se continúa con la corteza retroesplenial por abajo del esplenio del cuerpo calloso, y se continúa con el parahipocampo en el lóbulo temporal. Este es el lóbulo límbico, que va a formar parte de este circuito de Papez y que decíamos tiene relación con la memoria episódica. Entonces tendríamos cíngulo, corteza retroesplenial, parahipocampo
Recordemos que el parahipocampo, si hago un corte coronal del lóbulo temporal, tendríamos aquí la cisura lateral o cisura de Silvio, esta cisura lateral, el giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior, que se continúa con el temporo occipital lateral, temporo occipital medial, y posteriormente ya tendríamos el parahipocampo, ¿sí? Tendríamos en una vista lateral de los hemisferios, de un hemisferio cerebral, tendríamos aquí el giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior. Estamos haciendo un corte coronal. Recordemos que el parahipocampo se continúa esta corteza y se invagina en la cara medial del lóbulo temporal y va a formar la sustancia hipocampal, donde sería el hipocampo y el giro dentado. Y que ahí existe una transición aquí entre el parahipocampo y el hipocampo, que es el subiculum, en donde hay una transición de neocorteza, 6 capas, en el parahipocampo, y arquicorteza en la sustancia hipocampal, donde estaría el hipocampo y el giro dentado, que son arquicorteza. Entonces, estas estructuras son importantes para la memoria episódica. Si vemos una cara inferior del hemisferio cerebral, tendríamos aquí la cara orbitaria del frontal y el lóbulo temporo occipital. Y aquí en el centro estaría el tallo cerebral. Aquí estaría el mesencéfalo cortado. Podemos poner el otro hemisferio, la cara orbitaria del frontal y el lóbulo temporo occipital, y acá atrás el lóbulo occipital. Recordemos que este sería el giro temporo occipital lateral, el temporo occipital medial y el parahipocampo. Y el parahipocampo en su porción anterior presenta el lóbulo piriforme, donde estaría la corteza entorrinal. Y esta corteza entorrinal es la que se continúa aquí con el subiculum y a su vez con el hipocampo y el giro dentado. Todas estas estructuras en la cara medial del lóbulo temporal forman parte de las estructuras que van a integrar lo que sería la memoria episódica. Si continuamos con el circuito de Papez, vemos que del hipocampo está el alveus, que es sustancia blanca, y del alveus salen unas fibras que van a formar la fimbria, y la fimbria posteriormente va a constituir lo que sería el fornix. Entonces aquí tenemos la fimbria y después se continúa con el fornix. Entonces tendríamos aquí viniendo el fornix, y el fornix se va a subir sobre esta estructura que sería el tálamo. Entonces los fórnices, que tienen forma de arco, van a subirse al tálamo, y sabemos que arriba del tálamo se unen los dos fórnices, ¿no? Si vemos una vista superior de los tálamos, un tálamo izquierdo unidos por la adherencia intertalámica, el otro tálamo, aquí entre los dos tálamos estaría el tercer ventrículo, receso pineal con los recesos avenulares. Y aquí esquemáticamente quedaría lo que sería el hipocampo, y del hipocampo saliendo el alveus, la fimbria y posteriormente el fornix, que se sube a los tálamos. Tendríamos aquí el otro, alveus, fimbria, fornix, y aquí tenemos lo que serían los pilares del fornix, que se unen y forman la comisura del hipocampo, y posteriormente adelante se vuelven a separar y forman las columnas del fornix, que ya se van por abajo del tálamo, y al encontrarse abajo del tálamo se van a unir a una estructura del hipotálamo, que son los cuerpos mamilares. Entonces, si tendríamos aquí la lámina terminal, el quiasma óptico, el infundíbulo de la hipófisis, el tallo hipofisiario, la hipófisis, tendríamos acá atrás los cuerpos mamilares y después el mesencéfalo. Aquí estaría el tálamo, y del tálamo, arriba de él, estarían los fórnices, y estos fórnices llegando a lo que sería a los cuerpos mamilares. Y de los cuerpos mamilares saliendo unas fibras, que es el tracto mamilo-talámico, que unen los cuerpos mamilares con el núcleo anterior del tálamo, y después este núcleo anterior del tálamo va a mandar fibras que van a pasar el brazo anterior de la cápsula interna y que se van a continuar con un fascículo que está por abajo del giro del cíngulo, que es el fascículo del cíngulo, y a su vez se continúa con el parahipocampo,
Y el parahipocampo, a través del subiculum, se continúa con el hipocampo y el giro dentado, de en donde la información sale a través del alveus, la fimbria, el fornix. Los fórnices se comunican en la comisura del hipocampo, y estos fórnices, gran cantidad de fibras que van por atrás de la comisura anterior, fibras retrocomisurales, terminan en el cuerpo mamilar del hipotálamo, y con el tracto mamilotalámico, y el núcleo anterior del tálamo se continúa con el giro del cíngulo en el fascículo del cíngulo para otra vez llegar al parahipocampo y al hipocampo. Esto es lo que se denomina el circuito de Papez, y que se han visto que son estructuras que están involucradas en este sistema de memoria. Aquí podríamos agregar otras estructuras que se localizan por delante, en la porción anterior del tercer ventrículo, por delante de la lámina terminal, que son los núcleos septales. Entonces, los núcleos septales también sabemos que reciben fibras precomisurales de las columnas del fornix, y que también están involucradas en este proceso. Y a su vez, estos núcleos septales tienen conexión con un núcleo que está a nivel del uncus, en este sitio, en la corteza entorrinal. Medialmente a él se encuentra el uncus, y debajo del uncus se encuentra el núcleo amigdalino. En su porción vasolateral y sus núcleos centrales son núcleos que se van a comunicar con los núcleos septales en la región anterior del hipotálamo, y es a través de las fibras que denominan la banda diagonal de Broca. Entonces, la banda diagonal de Broca también tiene relación con este sistema para la memoria episódica. Entonces es muy interesante ver todas las estructuras cerebrales, que son estructuras pues nada despreciables tanto en su cantidad como también el volumen que ocupan dentro del hemisferio, de los hemisferios cerebrales y del diencéfalo, tanto del tálamo como del hipotálamo, que forman el circuito de Papez, y junto agregando el núcleo amigdalino, los núcleos septales, con la banda diagonal de Broca, que forman parte de las estructuras para la memoria de tipo, ¿sí?, episódico. Hablábamos aquí de la amnesia, ¿sí? Se observa que esta pérdida de memoria, de recuerdos, sigue lo que se denomina la ley de Ribot, en que tiene la característica en que los eventos justos antes del evento, del ictus, ¿sí?, son más vulnerables. Entonces los recientes, ¿sí?, los eventos recientes son más vulnerables, es decir, más posible que se pierdan estos recuerdos, ¿sí? Mientras que los de la memoria remota, ¿sí?, estos son mucho más resistentes. Y eso lo vemos: el sujeto que tiene un traumatismo craneoencefálico generalmente tiene una amnesia retrógrada, ¿sí?, a los eventos, ¿sí?, justos antes del traumatismo. Y estos pacientes, si tienen pérdida, decíamos, de la habilidad de aprender nueva información, si tiene problemas para aprender nueva información, es lo que se denomina la amnesia anterógrada. La pérdida de recordar la información recientemente aprendida, entonces se denomina amnesia retrógrada, y la información remotamente aprendida, ¿sí?, que sería a largo plazo, generalmente es respetada cuando un paciente tiene lesiones agudas de estas estructuras. Un sujeto que tenga una hipoxia severa, se altera esta porción medial del lóbulo temporal, y generalmente va a tener una amnesia, ¿sí?, a eventos recientes, pero no así a eventos, ¿sí?, remotos. Entonces quiere decir que esta información a largo plazo no está siendo almacenada en estas zonas, sino seguramente en otras áreas de la corteza cerebral. Vamos a tener que, aparte de estas estructuras del circuito de Papez, se ha observado que la memoria episódica, para poder recordar nuestras experiencias personales autobiográficas, también interviene otras estructuras, y es el lóbulo frontal, sobre todo en sus regiones anteriores, la región prefrontal.
Y se dice que esta región prefrontal, a diferencia de la región medial del lóbulo temporal, esta no es responsable de la retención, entonces no es responsable de la retención de la información. En cambio, esta región medial del lóbulo temporal sí es la responsable de la retención de esta información. Entonces, ¿cuál sería la función de esta región prefrontal? Sobre todo va a ser el registro de esta información junto con su ayudar a la adquisición de la información y ordenarla por categorías, es decir, su codificación. Entonces es muy importante, ¿sí?, para la codificación de la información, ¿sí?, el lóbulo frontal en su porción prefrontal. Es decir, que el lóbulo frontal me va a ayudar para recuperar, para una recuperación de la información, ¿sí?, pero sin contexto, ¿sí?, u otras señales. Es decir, estoy buscando la información, pero me ayuda a buscarla, pero no tengo su contexto. El contexto lo voy a encontrar en la cara medial del lóbulo temporal u otras señales, ¿sí? Es decir, que es importante para el recuerdo de la fuente de información, ¿sí?, de la fuente de información, es decir, para poder encontrar dónde está esa información que quiero encontrar, como sería recordar una serie de una televisión, o bien de algún evento, de una fiesta, y también me ayuda para la secuencia, ¿sí?, temporal, para ir recordando más o menos en qué fecha fue ese evento, ¿sí?, y lo reciente de los eventos. ¿Qué tan reciente o tardío es ese evento? Entonces, no almacena la información, pero es importante para el registro, la adquisición, la categorización o la codificación de la información, y es muy importante para la recuperación de la información, pero sin darme el contexto, pero sí para recordar dónde está la fuente y la secuencia temporal de los eventos, qué tan lejanos o recientes son, ¿sí? Entonces, en la memoria episódica, ¿sí?, el paciente, si está aprendiendo o tiene eventos a través de las palabras, ¿sí?, está escuchando y entonces de esa forma está recordando esos eventos, se ha observado que sobre todo se activa su región prefrontal y la cara medial del lóbulo temporal, sobre todo del lado izquierdo, que es el hemisferio que sirve para el lenguaje. Mientras que si el sujeto está aprendiendo escenas visoespaciales, un paisaje, ¿sí?, rostros, entonces se ve que está más activo ahora la región prefrontal y el lóbulo temporal en su porción medial, el del lado derecho. Entonces vemos que hay también cierta dominancia, ¿sí?, de las regiones tanto del lóbulo frontal como del lóbulo temporal para el aprendizaje o el recordar, ¿sí?, eventos que pueden ser de palabras, el hemisferio izquierdo, y de escenas o visoespacial sería el hemisferio derecho. ¿Qué más podemos decir sobre esta memoria episódica que vamos recordando hechos autobiográficos? Esta memoria episódica, decíamos que influye mucho el lóbulo frontal. Ya decíamos, para la codificación, para la adquisición de la información. Entonces, para que el sujeto pueda ir aprendiendo o recordándolos estos hechos, el lóbulo frontal es muy importante que el sujeto se centre en la información, entonces sirve para la atención. Entonces, de ahí vemos que sujetos que tengan problemas de su atención, de su concentración, pues van a tener problemas para la memoria episódica, para ir recordando todos estos hechos que comentábamos. Y por otro lado,
el lóbulo frontal va a ser muy importante para acoplarse a la región medial del lóbulo temporal en su región medial, para que pueda ir teniendo la información. Entonces, una de las razones por las que el lóbulo frontal es importante para la codificación es que permite que la persona se pueda centrar en la información que recordará, acoplándose al lóbulo temporal medial. Observamos que la disfunción de este lóbulo frontal causa, entonces si hay un disturbio, una disfunción del lóbulo frontal, sobre todo en la región prefrontal, ¿qué alteraciones va a tener nuestro paciente en la memoria episódica? Entonces va a tener una distorsión, de esta memoria episódica, así como también entonces va a tener recuerdos falsos. Entonces, como hay una mala codificación de la información, el sujeto puede tener, ¿sí?, unos recuerdos falsos de información, y es decir, se asocia en un contexto equivocado. Entonces se empieza a hacer un recuerdo equivocado, ¿sí?, falto de un contexto verdadero y con detalles también equivocados. Entonces el sujeto va a presentar una distorsión de la memoria episódica. Ejemplos extremos de estas distorsiones de la memoria sería la confabulación. Entonces el sujeto, debido a que tiene recuerdos falsos, hay un contexto equivocado, hay detalles equivocados sobre esas escenas, y entonces el sujeto, en la confabulación, el sujeto crea recuerdos. Entonces inventa, vamos a decir, crea recuerdos que son falsos, y que crea estos recuerdos para ser consistente con la información actual, es decir, para salir del problema, ¿verdad? Empieza a inventar para que pueda ser consistente con la información que se le está pidiendo en ese momento, en la información actual. Tales como el sujeto puede, por ejemplo, recordar en forma falsa, si llega a su casa y ve que está todo cambiado, él dice: recuerda, seguramente ya me acordé que vino fulanito y entró a mi casa y fue el que empezó a mover los objetos de mi hogar. Entonces el sujeto, ante encontrarse de no encontrar una información correcta de ese evento que está presentando, pues vamos a decir que va a crear recuerdos que son falsos. Y eso se ve generalmente en lesiones del lóbulo frontal. Ahora, decíamos que en la memoria episódica van a actuar el lóbulo temporal en su región medial, y también tiene influencia lo que serían los lóbulos frontales, la región prefrontal. Entonces va a ser importante, ¿sí?, ver la diferencia entre una y otra. Podemos hacer una analogía. Podemos decir que los lóbulos frontales son análogos a los archiveros. Entonces es mi archivero, ¿sí?, que del sistema de memoria episódica. Entonces es mi archivero a la memoria episódica, mientras que los lóbulos temporales en su región medial va a ser el gabinete con el fichero. Entonces va a ser el gabinete con el fichero de la memoria reciente. Es muy importante que es memoria reciente. Entonces quiere decir que para codificar la información tendría yo lo que sería el archivero, como cuando entramos a una biblioteca y preguntamos por libros, podría ser libros de ciencia ficción, y entonces me dirijo al archivero donde están esos libros de ciencia ficción. Y posteriormente, ya cuando voy revisando cada uno de los libros que están en ese sector de los libros de ciencia ficción, cuando ya voy analizando la información de cada uno de esos libros, sería mi fichero de memoria reciente, que estaría en el lóbulo temporal en su región medial. Esa sería una analogía muy simple que podríamos hacer entre la función del lóbulo frontal para la codificación de la información
y el que propiamente guarda la información de la memoria reciente, que es el lóbulo temporal en su región medial. Podríamos poner aquí un tercer aspecto, donde tendríamos un fichero, pero ahora sería para la memoria a largo plazo, ¿sí? A la memoria remota. Y que este fichero que mantiene la información para la memoria remota se va a encontrar seguramente en otras áreas corticales, como pueden ser las áreas de asociación fronto-parieto-temporal o la misma región premotora, la motora suplementaria. Entonces, ahí tendríamos estos tres tipos de información, ¿sí? Memoria, hechos recientes, lóbulo temporal, región medial, remotos en las otras regiones corticales, y el lóbulo frontal, ¿sí? Muy importante, decíamos, para la codificación de la información, así como también la adquisición y encontrar la fuente de la información que en ese momento, ¿sí? me interesa. También vamos a tener que las lesiones del lóbulo frontal, si pasamos ahora a lo que sería a lesiones, ¿sí? Lesiones prefrontales, ¿cómo se van a manifestar? ¿Sí? Para la memoria episódica, ¿sí? En las lesiones frontales, si el paciente tiene lesiones frontales, el paciente le es difícil, pero no imposible, ¿sí? Es difícil, más no imposible, obtener información dentro y fuera del almacenamiento que tenga el paciente. Entonces es difícil, ¿sí? Pero no imposible, lo que sería obtener información. Es decir, tenemos un problema de la codificación, es decir, de nuestro archivero, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? La información puede estar distorsionada debido a una inapropiada clasificación. Entonces, pueden encontrar la información, pero esta información es distorsionada porque hubo una mala clasificación o una inapropiada clasificación. Si partimos del ejemplo que estábamos comentando, si entro a una biblioteca y busco libros de ciencia ficción, pero me voy a otra fuente de información y me voy a donde están los libros de matemáticas y cálculo, pues entonces voy a encontrar una información distorsionada, que es la que yo no estaba buscando en ese momento, y entonces me va a llevar a una fuente, ¿sí? Inexacta. Entonces no encuentro la fuente, ¿sí? De la información que quiero buscar, que está en mi fichero de la memoria reciente en la cara medial del lóbulo temporal. Entonces me lleva a una fuente inexacta en el contexto y en su secuencia. Vamos a observar que si nos lleva a una fuente inexacta, ¿sí? Entonces vamos a tener que, cuando ahora los lóbulos temporales son los que están disfuncionales, entonces si el lóbulo temporal en su región medial es el que está alterado, están completamente disfuncionales, el paciente tiene una imposibilidad total. Entonces es imposible que el paciente tenga acervo, o más bien acceso a la información reciente, que decíamos, a la memoria de hechos recientes. Pero sí tiene, ¿sí? La información antigua, ¿sí? Ha sido consolidada en meses o años en otras regiones corticales, y entonces el sujeto sí es capaz de tener disponible esta información que ya ha sido consolidada en el transcurso de meses o años, a pesar de que el paciente tenga una lesión del circuito de Papez. Entonces, una lesión de este circuito de Papez lo que va a provocar es que hay una alteración del fichero. Entonces va a ser imposible tener acceso a la información a corto plazo. Pero aunque tenga lesiones de este circuito de Papez, si tiene un infarto bitemporal de esta región medial el paciente,
El paciente no va a poder tener recuerdos de información reciente, ni tampoco va a poder adquirir nueva información, es decir, se va a comportar como una amnesia anterógrada y retrógrada, pero sí va a ser posible que, a pesar de que tenga lesiones en esas regiones, sí va a ser posible que pueda recordar, ¿sí?, información muy antigua que se ha ido consolidando durante el transcurso de meses o años, que decíamos está en otras regiones corticales. Si vamos aquí seguimos con nuestra memoria episódica, vamos a tener alteraciones. Estas alteraciones de la memoria episódica se pueden presentar de diferente forma en el tiempo. Pueden ser transitorias. Entonces, estas transitorias se pueden presentar en el sujeto que tiene un traumatismo craneoencefálico, un sacudimiento de su cerebro, sería en una concusión, o bien después de una crisis convulsiva, una crisis parcial, unas crisis epilépticas, y también en lo que se denomina la amnesia global, en donde hay una pérdida total de la memoria, pero en forma transitoria, y que no se sabe exactamente cuál es la causa de esta amnesia global. Si no son transitorios, pueden ser estáticos o estables. Entonces aquí ya tenemos una lesión, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una lesión traumática cerebral, o es un paciente que tiene una hipoxia que afecta al lóbulo temporal en su cara medial, o es un paciente que tiene una enfermedad vascular cerebral, isquémica hemorrágica, o que tuvo una intervención quirúrgica, o una encefalitis viral que afecta predominantemente a los lóbulos temporales. Estos pacientes van a tener manifestaciones clínicas en forma abrupta, ¿sí?, que tienen su mayor gravedad en los primeros días, y posteriormente el paciente tiende a mejorar. En 2 años o más, el paciente tiende a mejorar y ya se estabilizan las alteraciones de la memoria episódica en estos pacientes. Podemos tener también de las alteraciones, ya sea transitorias, estáticas, podríamos poner también las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. De estas enfermedades neurodegenerativas tendríamos pues la causa más frecuente de demencia en los países occidentales, que sería el Alzheimer, o bien la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, que sería la demencia de Pick, ¿verdad? Y tendríamos que en estos pacientes generalmente el inicio, ¿sí?, es insidioso, no es abrupto, y que son una progresión gradual y que son incurables estas alteraciones. Entonces, vemos que existen una gran variedad de patologías que pueden provocar alteraciones de la memoria episódica. Hay afecciones, ¿sí?, o alteraciones de varias regiones. Hay patologías donde se afectan varias regiones, como por ejemplo sería la demencia vascular, y también en lo que la esclerosis múltiple, y que se van en forma de pasos, es decir, el paciente de repente tiene una alteración neurológica importante, mejora, pero va dejando secuelas, ¿sí? También hay problemas en que tumores, la demencia de Korsakoff, por medicamentos, por hipoglucemia, también van a afectar varias regiones y van en forma, ¿sí?, de pasos, en forma saltatoria, la evolución de estas patologías. Entonces tendríamos lo que sería el Korsakoff, la demencia de Korsakoff, que se manifiesta en forma saltatoria, así como también por medicamentos. Entonces tendríamos allí que son algunas de las características de alteración de la memoria episódica. Si hablamos ahora del estudio de las alteraciones de la memoria episódica,
Pues estos pacientes hay que hacerle una historia clínica completa, ¿sí? Muchas veces hay que recurrir al informante porque el paciente no va a tener clara la información de los eventos, de sus déficits, ¿sí? Y hay que ir identificando otras alteraciones, otros déficits en la historia clínica, como sería trastornos de atención, trastornos de lenguaje, ¿sí? Trastornos ejecutivos, así como también trastornos visoespaciales que pueden ir asociados con alteraciones de la memoria episódica. Entonces podemos hacer también pruebas neuropsicológicas muy simples, como sería el mini mental, que está accesible para el médico general, pedirle al paciente que recuerde una breve historia o bien que recuerde algunas palabras, y entonces de esa forma podemos ir evaluando. Y entonces es muy importante que a través de estas pruebas tenemos que ir distinguir si es un fallo de la codificación, de la recuperación, es decir, una lesión del polo frontal, prefrontal, contra lo que sería un fallo, ¿sí?, primario del almacenamiento. Entonces sería un fallo primario del almacenamiento, ¿sí?, en donde la lesión sería en la región medial del lóbulo temporal. En donde de estas pruebas, por ejemplo, se puede hacer pruebas donde el sujeto deba hacer un reconocimiento de algunos recuerdos y podemos ofrecerle algunas opciones múltiples. Entonces, si el sujeto tiene un problema en la codificación y en el registro, si es de opción múltiple y no tiene problemas de un fallo primario de almacenamiento, sí va a ser capaz de encontrar la respuesta correcta en esta opción múltiple. A que si el problema es de un fallo primario de almacenamiento en la región medial lóbulo temporal, pues aunque le pongamos varias opciones, el paciente no va a ser capaz de identificar cuál es la opción cierta. Si ahora estudiamos las características del otro sistema de memoria que comentamos, que es la memoria semántica, ¿en qué consiste esta memoria semántica? Podemos decir que es nuestro gran acervo, es nuestro acervo general conceptual, como sería el acervo general de la historia de un país, ¿verdad? Nuestro acervo general conceptual, es todo lo que nosotros hemos ido adquiriendo, ¿sí?, y de conocimientos de hechos. Entonces tenemos conocimiento de los hechos. Sí, como podría ser pues conceptos tan simples como saber las características de un felino, ¿verdad?, de un gato, ¿verdad? Entonces cómo es los colores, por ejemplo, los colores que puede tener un gato, eso lo voy a tener en mi acervo general conceptual y de conocimientos de hechos. O bien saber cuál fue el primer presidente de mi país, ¿verdad? Entonces son conceptos que yo voy teniendo y que va a ser de memoria semántica, perdón. Esta memoria semántica, al igual que la memoria episódica, ¿sí?, va a ser en su forma como se adquiere consciente, es explícita, y la forma como se recuerda también consciente se considera declarativa. Existen evidencias de diferencia entre la memoria episódica y la memoria semántica, ¿sí?, por estudios de neuroimagen. Entonces, se ve que por estudios de neuroimagen se activan áreas corticales distintas cuando estamos recordando hechos autobiográficos, que es la memoria episódica, contra lo que sería el encontrar, ¿sí?, conocimientos
de un acervo general conceptual o conocimiento de hechos, que sería nuestra memoria semántica. Vemos que, por ejemplo, en los sujetos que tienen problemas de la demencia de Korsakoff, ¿sí?, en estos sujetos, pues hay gran problema de lo que sería su memoria episódica, pero no se altera su memoria semántica. Entonces tiene un acervo de conocimientos que no está alterado, pero no son sujetos que no son capaces de ir adquiriendo nueva información, así como también de recordar los hechos recién ocurridos de memoria a corto plazo. Entonces podríamos decir que nuestra memoria semántica incluye todo nuestro conocimiento del mundo, todo nuestro conocimiento del mundo. Entonces podemos decir que son las materias de geografía, de historia, ¿verdad? Donde vamos guardando también la información de cómo hacer una operación aritmética, de ortografía, de semántica. Entonces todo va a estar a través de esta memoria, ¿sí? Y estos conocimientos del mundo no están relacionados con los recuerdos específicos, entonces no con recuerdos específicos que corresponderían a nuestra memoria, ¿sí? Decíamos lo que es la memoria episódica, ¿sí? Entonces podremos tener que este tipo de memoria semántica reside en varias áreas corticales. Entonces podríamos comentar que si, por ejemplo, se están almacenando imágenes, pues lo lógico es pensar que estas imágenes, ¿sí?, estos estímulos visuales, se van a almacenar en las áreas de asociación visual que están rodeando al área visual primaria. Sin embargo, si se observa a través de estudios de tomografía de emisión de positrones o de resonancia nuclear magnética funcional, se ha observado que mucha de esta información de la memoria semántica que incluye nuestro conocimiento del mundo se va a alojar principalmente en las regiones inferolaterales de los lóbulos temporales. Entonces, en esta región lateral del lóbulo temporal, así si vemos también la cara inferior del hemisferio cerebral, aquí el lóbulo temporo-occipital, también en esta región inferior del lóbulo temporal hasta el par hipocampo, ¿sí?, se va a estar almacenando esta información. Entonces son las áreas que se activan en ese tipo de memoria semántica. Y se ha observado que el lenguaje es una parte importante de la memoria semántica. Quiere decir que cuando hay alteraciones del lenguaje, va a haber trastornos de la memoria semántica, sabiendo que el lenguaje es la principal herramienta de comunicación entre nosotros los seres humanos. Un ejemplo clásico de alteraciones de la memoria semántica es en los pacientes que presentan la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer. Es donde donde más se altera, ¿sí?, la memoria semántica en este tipo de patologías. Y entonces aquí se observa que estos pacientes tienen lesiones del lóbulo temporal, aquí en sus porciones inferolaterales, pero también tienen alteraciones del lóbulo frontal. Entonces quiere decir que el lóbulo frontal, al igual que la memoria episódica, también tiene que ver con la memoria semántica, sobre todo para la codificación de la memoria y de los conceptos, y también para encontrar la fuente exacta para ir recordando estos conceptos, en este caso de la memoria semántica. Entonces, si hay una lesión de estas regiones, lo que va a provocar es que conduce a una mala activación, ¿sí? Hay una mala activación y también una mala recuperación de la memoria semántica. Entonces, mala activación y recuperación
de la memoria semántica de estos conceptos. Y entonces también se observa que en la enfermedad de Alzheimer, aparte que declina la memoria semántica, también declina la memoria episódica, pero que se observa que pueden declinarse o pueden alterarse en forma independiente. Entonces, tener pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y tienen trastornos de memoria episódica, ¿sí? Está alterada, pero no hay trastornos en la memoria semántica. Esto nos está recalcando que efectivamente las áreas cerebrales que regulan la memoria episódica son distintas a las de la memoria semántica. ¿Qué otras causas aparte del Alzheimer tenemos como patologías que alteren la memoria semántica? Bueno, pues, alteraciones que disrumpen esta cara inferolateral del lóbulo temporal, como serían el traumatismo cráneoencefálico, enfermedades vasculares cerebrales, intervenciones quirúrgicas, la misma encefalitis, que también decíamos que afecta la cara medial del lóbulo temporal, afectando la memoria episódica, ¿sí? O bien una variante le da la demencia, que es de la demencia frontotemporal, o la demencia de Pick, que es la demencia semántica, en donde se afecta principalmente el lóbulo temporal en su cara inferolateral y el paciente presenta trastornos de demencia semántica. ¿Qué característica tienen estos pacientes con alteraciones de la memoria semántica? Entonces, uno de los problemas serían problemas para la denominación y comprensión de las palabras. Entonces, tanto para nominar o la comprensión de las palabras. Entonces, el sujeto puede escuchar una palabra, ¿sí? Como sería pupitre, y esa palabra él no le encuentra un significado a esa palabra. Y a la larga, ¿sí? Después de estos problemas de denominación y de comprensión de las palabras, a la larga los pacientes van teniendo un empobrecimiento de sus conocimientos generales. Pues van a tener problemas de orientación, de problemas de matemáticas, ¿sí? Y estos pacientes en un principio pueden tener una relativa preservación de otros componentes del habla, perceptuales, habilidades no verbales de resolución de problemas, y también sin alteraciones de la memoria episódica. Entonces quiere decir que estas son algunas de las manifestaciones que van a ir presentando estos pacientes con alteraciones de la memoria semántica, y que son evidencias clínicas que separan la memoria semántica de la memoria episódica que hablábamos anteriormente. Si ahondamos un poquito más sobre las manifestaciones clínicas de los pacientes con lesión de la memoria semántica, decíamos, van a tener dificultad para nombrar objetos que conocían fácilmente previamente, ¿sí? Entonces se dice que en estos pacientes se debe distinguir si el problema es exclusivamente a olvidos que se presentan en personas mayores de la tercera edad, comunes en los adultos mayores, o bien ya se trata de un problema de demencia. Entonces a veces los sujetos de la tercera edad tienen problemas para recordar los nombres de las personas, pero puede ser normal. Entonces hay que irlo distinguiendo esta alteración, ¿sí?, de un problema de demencia caracterizado por pérdida de la memoria semántica. Entonces puede ser que esta alteración de la memoria semántica pueda ser leve, y la única manifestación que presenta el paciente es una reducción, ¿sí?, de la generación de palabras. Entonces hay un número disminuido de la generación de palabras, como podría ser el de decir en un minuto nombres de animales. A ver cuántos nombres de animales puede decir el paciente, ¿sí?, en un minuto. Entonces, el paciente que va teniendo trastornos de esta memoria semántica, ¿sí?, que incluye todos sus conocimientos del mundo, como sería conocer los nombres de los animales, va disminuyendo, ¿sí? Conforme va avanzando la enfermedad,
ya en los casos graves, el paciente tiene déficit para nombrar, ¿sí?, los elementos, y que puede ser en dos vías, ya sea que son incapaces de nombrar, ponerle el nombre del elemento cuando se le describe. Por ejemplo, se le describe que es un elemento que sirve para escribir, que se toma con la mano y puede ser diferentes características, y que es una tinta, y el sujeto, a pesar de que le vamos describiendo que es una pluma, no puede nombrar el elemento. O bien la otra vía podría ser que el sujeto, a pesar de que se le está dando el elemento, no puede describir, ¿sí?, las características del elemento. En este caso se le enseña la pluma, es una pluma, y no es capaz de describir las características de la pluma, tanto en su material que están hechos, o bien en lo que sería para lo que sirve ese instrumento. Es decir, algunas de las características de los problemas de la memoria semántica. Si pasamos ahora a ver lo que sería el otro sistema de memoria, que denominábamos la memoria del procedimiento o procedimental, de procedimiento. ¿Qué características va a tener la memoria de procedimiento? La memoria de procedimiento es nuestra capacidad de aprender del comportamiento, es decir, a través de los movimientos, ¿sí? Entonces, capacidad de aprender del comportamiento y las habilidades. Entonces sería el comportamiento y las habilidades cognitivas y algoritmos que son utilizados en forma automática, ¿sí? Y podemos decir que propiamente en un nivel inconsciente. Entonces una capacidad de aprender del comportamiento, ¿sí?, y las habilidades cognitivas y algoritmos, ¿sí?, y que estas habilidades cognitivas y algoritmos son utilizados en forma automática. Entonces, forma automática, y entonces al hacer en forma automática, propiamente están en un nivel de inconsciencia. Quiere decir que este tipo de memoria, ¿sí?, como se recuerda, es no declarativa, aunque en la forma como se adquiere, ¿sí?, puede ser explícita, es decir, consciente, como por ejemplo cuando estamos aprendiendo a manejar un coche de transmisión estándar, o cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento musical. O puede ser, ¿sí?, sin una conciencia total del individuo, que sería implícita la adquisición de esta memoria, ¿sí?, como sería el aprender la secuencia de los números de un teléfono digital sin dificultad, ¿verdad? Entonces, hay experimentos muy interesantes en donde un sujeto que tiene lesión de los lóbulos temporales en sus caras mesiales, y por lo tanto tiene alteraciones de la memoria episódica, por lo tanto no es capaz de aprender nuevos conceptos. Si a ese sujeto que él pues no recuerda los hechos que acaban de suceder, tiene amnesia retrógrada, no aprende nuevos eventos, nuevos recuerdos, tiene amnesia anterógrada, y se le pone a que copie o vaya transcribiendo, siguiendo, por ejemplo, las líneas de una estrella, pero en forma de visión indirecta. Entonces se le pone que vea el espejo, y en el espejo está viendo la estrella y tiene que repasarla, ¿sí? Y como es visión indirecta a través del espejo y se invierten las imágenes, él sabe que el lado derecho pues en realidad es el lado izquierdo, y entonces ese sujeto empieza a repasar la estructura, y entonces la imagen de la estrella en un principio tiende a irse hacia otro lado, ¿verdad? Y ahí va, con errores, va repasando la estrella. Si al día siguiente le decimos, oiga, usted ya hizo este ejercicio,
él nos va a decir que no, porque tiene una amnesia anterógrada de que no recuerda los hechos, ¿sí? Que son anteriores. Entonces dice, no, nunca he hecho este ejercicio. Sin embargo, le dicen al paciente, bueno, pues, no lo ha hecho, no importa, pero usted hágalo. Y como van pasando los días, el paciente cada vez va haciendo mejor este ejercicio de ir repasando la estrella a través de una visión indirecta de un espejo. Entonces quiere decir que el sujeto no tiene memoria episódica de hechos autobiográficos, pero es capaz de realizar movimientos, memoria, ¿sí?, de procedimiento, de aprender comportamientos, habilidades, ¿sí?, y lo va haciendo cada vez mejor. Quiere decir que las áreas cerebrales que se están activando son distintas a las de la memoria episódica. Y estas áreas, podríamos decir, ¿sí?, ¿cuáles son? Entonces, las regiones cerebrales que están regulando esta memoria procedimental serían el área motora suplementaria. Entonces tengo aquí lo que sería mi área motora suplementaria, que sabemos, aquí estaría la cisura central, el giro precentral, y aquí está mi área premotora. Y el área motora suplementaria estaría en la porción superior de mi área premotora y se extiende hacia la cara medial del hemisferio cerebral. Si hacemos un corte de la línea media, el cuerpo calloso, aquí el giro del cíngulo, aquí estaría la cisura central, el área premotora, el área motora, perdón, y aquí estaría el área premotora suplementaria, que se extiende al giro frontal interno y a la porción anterior del giro del cíngulo. Entonces, estas regiones son las que se están activando en estas capacidades de habilidades cognitivas, ¿sí?, de movimiento, el área motora suplementaria y también los ganglios basales. Entonces tendríamos el cuerpo calloso con su cabeza, su cola, ¿verdad?, el núcleo lenticular con el putamen, el globo pálido, el subtálamo y también la sustancia nigra del mesencéfalo, que serían los ganglios basales, junto con el núcleo accumbens, que es el estriado ventral. Entonces también están siendo activados para este tipo de movimientos. Y también se ve que se activa lo que sería el cerebelo. Entonces el cerebelo también es muy importante para la memoria procedimental de estas habilidades cognitivas. Si un paciente tiene alteraciones de la memoria de procedimiento, el paciente va a mostrar una evidente pérdida, ¿sí?, de las habilidades previamente aprendidas. Entonces, previamente aprendidas como el manejar, como el escribir, ¿sí? O bien, también el sujeto también presenta un menoscabo del aprendizaje de nuevas habilidades. Entonces, como también hay un deterioro de las habilidades que ya tenía, también hay un menoscabo, una disminución de la capacidad del aprendizaje de nuevas habilidades. Y sobre todo pierde esa habilidad que tenemos de aprender movimientos, ¿sí?, en forma automática. Entonces hay un deterioro sobre todo de la adquisición de estos movimientos para realizarlos en forma automática, de tal manera que ya requieren de la conciencia total del sujeto para poderlo realizar. Decíamos, por ejemplo, que su adquisición puede ser explícita, como empezar a tocar un instrumento. Entonces sabemos que al empezar a tocar un instrumento musical se requiere toda nuestra concentración al inicio, pero posteriormente, después del acto repetitivo, seguramente hay engramas, ¿sí?, de vías sinápticas del área premotora suplementaria con los ganglios basales y el cerebelo, y estos circuitos neuronales van almacenando la memoria de esas habilidades cognitivas, como aprender a tocar un instrumento musical, de tal manera que ya el sujeto, cuando vuelve a hacer el movimiento para interpretar una melodía, pero ya lo tiene en forma automatizada, ya no requiere toda la conciencia del sujeto para poderlo, ¿sí?, realizar. Y entonces, por eso se dice que es no declarativa, donde el sujeto le hace en forma que
automática. Entonces, estos sujetos, ¿sí?, tienen problemas en el aprendizaje de nuevas habilidades, ¿sí?, y requieren siempre toda la conciencia del sujeto para realizar algunas de estas habilidades, es decir, tienen esta capacidad de automatismo. Entonces, uno de estos ejemplos sería, por ejemplo, la misma escritura. Ya lo hacemos en una forma muy hábil, en forma automática, ¿sí? Decíamos también el jugar con la pelota, ¿sí?, un jugador de tenis, un jugador de fútbol, o bien un músico, ¿verdad? Ya realizan estos movimientos en forma automática. ¿Sí? Entonces, estos pacientes son capaces de volver a aprender fundamentos de estas habilidades, pero requieren, decíamos, siempre un pensamiento de qué tipo: explícito, y se pierde totalmente lo implícito con la práctica, ¿sí? Es decir, nunca pueden limitar ese esfuerzo, ¿sí?, de explícito para seguir haciendo este tipo de movimientos. Es importante saber que en los pacientes que tienen secuelas de encefalitis, en donde se afecta a la cara medial del lóbulo temporal, algunos de estos pacientes se pueden rehabilitar, ¿sí?, estimulando su memoria procedimental. Como no tienen problemas para ir recordando movimientos y nuevas habilidades, estos pacientes les ayuda en cierta forma a su rehabilitación, ¿sí?, de encefalitis, donde hay gran trastorno de la memoria episódica, y irse rehabilitando parcialmente a través de ejercicios de memoria procedimental. ¿Cuáles pueden ser las causas de alteraciones de esta memoria? Bueno, deben ser causas que afectan el área motora suplementaria, que afectan los ganglios basales, y también deben afectar el cerebelo. Entonces podemos tener infartos, enfermedades vasculares cerebrales, tumores, ¿sí?, es decir, otras alteraciones que afecten estas estructuras que decíamos que provocan disfunción de los ganglios basales. ¿En qué enfermedades pueden afectarse estas áreas cerebrales del cerebelo, el área motora suplementaria y el cerebelo? Pues bueno, tenemos la enfermedad de Parkinson, donde se altera un ganglio basal o un núcleo basal, como es la sustancia nigra, ¿sí? También lo mismo la enfermedad de Huntington, ¿ya?, en esta enfermedad de Huntington, donde se afecta la cabeza del núcleo caudado, o bien en las degeneraciones olivo-ponto cerebelosas, donde se afecta el cerebelo, y entonces estos sujetos no pueden realizar este tipo de movimientos en forma automática, ¿sí? En un principio, estos pacientes realizan los mecanismos de memoria episódica en forma normal, porque no tienen alteración de la cara medial del lóbulo temporal. Muy bien, entonces son algunas de las características de esta memoria del procedimiento o memoria procedimental. Por último, pasaríamos a ver lo que sería la memoria de trabajo, que es la que estamos ahorita activando, ¿sí? Esta memoria de trabajo se activa en el aprendizaje, como lo que estamos haciendo ahorita, tratando de ir conociendo algunas características de la memoria. Entonces, en esta se involucra la atención del sujeto, ¿sí?, la atención, concentración, y también se activa, ¿sí?, la memoria a corto plazo. Es una de las características, ¿sí? Por lo tanto, por la forma en que se adquiere es, ¿sí?, explícita, y también la forma como se recuerda es declarativa, es decir, totalmente consciente esta característica de la memoria de trabajo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en una habilidad de la persona de mantener temporalmente y manipular información que necesita uno en ese momento. Entonces, la habilidad de mantener temporalmente y manipular la información, ¿sí?,
y se necesita en ese momento, ¿sí? Entonces, porque se requiere, decíamos, como se requiere, toda la conciencia del sujeto es explícita y también es que declarativa. Vamos a observar que este tipo de memoria tiene dos componentes. Los podemos dividir en dos componentes de acuerdo a los estímulos o de la información a la cual estamos atendiendo y concentrándonos. Entonces puede ser una información espacial, es decir, es un proceso mental, por ejemplo, de seguir una ruta o mentalmente girar alguna imagen, ¿verdad? Y esta se activa principalmente el lado derecho de nuestro sistema nervioso, el hemisferio derecho. Y el otro proceso sería un proceso de información sonora, que sería la fonológica. Entonces, esta se activa principalmente el lado izquierdo de nuestro hemisferio cerebral, y sería, por ejemplo, el mantener un número telefónico en mi cabeza antes de marcarlo. Entonces, es una memoria que la mantengo temporalmente, la manipulo, y generalmente es una memoria de corto plazo. Entonces, me dictan un número telefónico y en ese momento inmediatamente lo digito, y posiblemente los pocos minutos, si me preguntan qué número telefónico fue el que digité, difícilmente lo voy a recordar porque es de corto plazo, ¿sí? Claro, tanto esta memoria de trabajo espacial como el seguir una ruta, o fonológica como el de recordar un número telefónico, requieren de un sistema ejecutivo que planee, ¿sí?, para la atención y organización de esos conceptos. Quiere decir que es indispensable que se esté activando el lóbulo frontal para que yo tenga esa capacidad de atención y de concentración de una memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de las estructuras que se involucran en lo que es la memoria de trabajo. Las estructuras son estructuras tanto corticales como de sustancia blanca subcorticales, y que es de las regiones frontales, que son muy importantes para la atención y su comunicación con la región, sobre todo la región parietotemporo-occipital. Entonces, el sujeto tiene un sistema ejecutivo y después se tiene que ir a las vías de asociación auditiva, aquí de la región posterior del temporal, o espacial, parieto-occipital. Entonces, si hay una desconexión frontoparietal, el sujeto va a tener trastornos de esta memoria de trabajo. Entonces, este sujeto va a tener problemas de esta memoria de trabajo, y se puede ver en pacientes con la enfermedad, la demencia de Alzheimer, presentan problemas de la memoria de trabajo. También en la demencia de Huntington, ¿sí?, la cura de Huntington, en la parálisis supranuclear progresiva, en la demencia de cuerpos de Lewy difusos, ¿sí?, o bien muchas veces estas son lesiones corticales, y lesiones subcorticales podrían ser, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, o bien en problemas de enfermedad vascular cerebral, o bien también en tumores. También se ha observado que esta memoria de trabajo se encuentra muy alterada en los pacientes que tienen trastornos de déficit de atención, trastornos obsesivo-convulsivos, en la esquizofrenia y en la depresión. Estos pacientes también tienen problemas de la memoria, ¿sí?, de trabajo. Esta memoria de trabajo se asocia muchas veces con alteraciones de la memoria episódica, ¿sí?
porque a fin de la transferencia de información de memoria episódica a la información, ¿sí?, primero debe tener en cuenta la memoria de trabajo. Es decir, primero yo debo estar atento y concentrado a esos hechos que están ocurriendo para que yo pueda ir almacenando esa información y pase a ser una memoria de tipo episódico, ¿sí? Entonces quiere decir que se implican varios pasos, y entonces el sujeto tiene dificultad para realizar una nueva tarea, ya que tiene problemas de prestar atención e incapacidad para concentrarse. Entonces, si el sujeto no se concentra, no mantiene la atención, pues a la larga también le va a traer problemas de almacenamiento de la memoria episódica, así como también de la memoria semántica. Entonces, por esto estos niños con trastornos de déficit de atención o sujetos con depresión, esquizofrenia, pues tienen problemas de memoria de trabajo y consecuentemente se va alterando la memoria episódica y no se va incrementando su memoria semántica porque no van adquiriendo nuevos conocimientos, y que decíamos la memoria semántica es a largo plazo.